La ciudad de Troya ardía. El cielo, ennegrecido por el humo, parecía llorar fuego mientras los muros caían bajo el asalto de los aqueos. Entre el estruendo y el caos, un hombre se abría paso con el corazón desgarrado, Eneas, hijo de Anquises y de la diosa Venus. Con la espada aún manchada de combate, buscaba a los suyos entre las ruinas. El caballo de madera había traído la desgracia. Los gritos resonaban como ecos del fin del mundo. Príamo, el viejo rey, yacía muerto, y el templo de Vesta ardía como antorcha divina. En ese infierno, Eneas recibió un mensaje del más allá. La sombra de Héctor se le apareció entre el humo, pálida y sangrienta, portando los símbolos sagrados de Troya. Eneas, dijo el espectro, ya no hay patria que defender. Huye. Lleva contigo a los dioses penates y funda una nueva ciudad. Troya renacerá en tierras lejanas. Eneas despertó del trance con un temblor en el alma. Su deber estaba claro. Reunió a su padre, su hijo Ascanio y a los pocos que aún vivían. Entre ellos, Creusa, su esposa, que no quiso separarse de su lado. La noche fue una pesadilla de fuego y acero. Mientras huían por los callejones, los troyanos caían uno tras otro. Eneas, cargando a su padre en los hombros, llegó hasta las puertas del puerto. Pero Creusa se perdió en el tumulto. La buscó con desesperación, llamando su nombre entre los escombros. Entonces apareció su espíritu, envuelto en luz, sereno entre la destrucción. No llores por mí, Eneas. El destino me lleva donde no hay dolor. Tú, en cambio, tienes una misión, navegar hacia Italia. Allí nacerá un imperio que dominará el mundo. El héroe cayó de rodillas, quebrado, mientras su amada se desvanecía en el aire. Con los primeros rayos del alba, los sobrevivientes se embarcaron. Troya se consumía detrás de ellos, reducida a un recuerdo. Sobre las aguas del Egeo, el viento llevaba consigo un juramento silencioso, que de las cenizas de una ciudad perdida surgiría una nueva Roma. El amanecer bañaba el mar en tonos dorados. Las velas de los troyanos ondeaban al viento, pero los dioses observaban desde el Olimpo con corazones divididos. Juno, la reina celosa, no soportaba la idea de que del linaje de Eneas naciera Roma, la futura enemiga de su amada Cartago. Desde las nubes, urdió su venganza. Ordenó a Éolo, señor de los vientos, desatar una tormenta que desgarrara los barcos. En un instante, el cielo se ennegreció, el mar rugió con furia, y las olas se alzaron como montañas. Los troyanos gritaron, aferrándose a los mástiles. Eneas, de pie en la cubierta, alzó la voz sobre el estruendo. Dioses de mi linaje, no nos abandonéis. Si el destino me llama, que sea en la tierra prometida, no en el abismo. Las aguas respondieron con un rugido, y justo cuando todo parecía perdido, Neptuno emergió del fondo marino, indignado por la intrusión de Juno. Este no es tu dominio, hija de Saturno. Tronó con ira, y con su tridente calmó las olas. Los restos de la flota fueron arrastrados hasta las costas de África, donde los náufragos, exhaustos, encontraron refugio bajo palmeras. Allí, Eneas cayó rendido sobre la arena. Al despertar, vio a su madre, Venus, disfrazada de cazadora. Ella le indicó el camino hacia la ciudad de Cartago, gobernada por la reina Dido. Cuando Eneas y sus hombres llegaron ante las murallas recién levantadas, fueron recibidos con hospitalidad. Dido, impresionada por la nobleza del extranjero, escuchó su relato. Las palabras de Eneas, llenas de dolor y esperanza, encendieron en ella un fuego que no era solo compasión. Mientras la noche cubría el palacio, los dioses miraban el nuevo hilo que el destino tejía entre ambos. Venus sonrió con ternura. Juno, con rencor. El amor entre Dido y Eneas sería su nueva arma. Y así, bajo el cielo estrellado de África, el destino comenzó a desviarse de su curso.
El sol de África caía como oro líquido sobre las murallas de Cartago. La reina Dido paseaba por los jardines de su palacio, rodeada de fuentes y aromas de incienso. Desde su llegada, Eneas se había convertido en el centro de su pensamiento. Su historia, su mirada, su noble tristeza, todo en él parecía un reflejo de su propia soledad. En los salones del trono, los dos conversaban cada noche. Él le relataba las glorias perdidas de Troya, la valentía de Héctor, la sombra de Príamo, y la promesa de fundar una nueva patria. Ella escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre la razón y el deseo. Un día, bajo una tormenta que los dioses mismos parecieron enviar, Dido y Eneas se refugiaron en una cueva. El trueno rugía, la lluvia caía con violencia, y entre las sombras, sus almas se unieron. Allí nació un amor ardiente, tan profundo como condenado. En el trueno, Juno sonrió, al fin, su venganza tomaba forma. Durante semanas, la pasión nos envolvió. Eneas, que debía navegar hacia Italia, olvidó su deber. En los muros de Cartago se celebraban banquetes y cacerías, el héroe parecía haber hallado descanso. Venus, observando desde el Olimpo, comprendió el peligro, su hijo estaba atrapado por el amor, prisionero del corazón de una reina. Entonces, Júpiter, soberano de los dioses, habló. ¿Acaso mi hijo ha olvidado su destino? ¿El imperio que debe fundar? No fue para eso que sobrevivió a Troya. Envió a Mercurio, el mensajero alado, para recordarle su deber. Una noche, mientras Eneas dormía, el dios descendió en una lluvia de luz. ¿Duermes, hijo de Venus?, dijo con voz de trueno. ¿Olvidas que tu destino está en Italia? No en el lecho de una reina, sino en los cimientos de una nación. Roma te espera. Despierta, o perderás la gloria que los siglos te prometen. Eneas despertó con el alma desgarrada. El amanecer lo encontró mirando el horizonte, dividido entre el amor y la misión divina. Con el rostro sombrío, ordenó preparar las naves en secreto. El viento volvería a ser su juez. Cuando Dido descubrió la traición, su dolor se transformó en furia. Corrió al puerto, su vestido ondeando como fuego, su voz temblando entre gritos y sollozos. «¡Cobarde!», le gritó. «¿Después de entregarme mi alma, huyes como ladrón en la noche? ¿Fue esto amor, o un capricho de los dioses?». Eneas no respondió al principio. Luego, con los ojos bajos, habló con el tono de quien carga un peso imposible. «No es mi voluntad, Dido. Los dioses me ordenan partir. Si pudiera elegir, me quedaría contigo. Pero mi destino no me pertenece». Las lágrimas corrieron por el rostro de la reina. El amor se convertía en ruina, como una flor que muere bajo el hielo. «Vete, entonces», susurró. «Funda tu imperio. Pero donde quiera que vayas, recuerda que dejaste un corazón ardiendo en tus pasos». Eneas subió a su barco sin mirar atrás. Las velas se inflaron con el viento del este, y las costas de Cartago se desvanecieron entre las olas. Desde lo alto de su torre, Dido observaba el mar, su figura recortada contra el amanecer. Cuando el último mástil desapareció en el horizonte, la reina caminó lentamente hacia el altar de los dioses. El fuego de las antorchas iluminaba su rostro sin lágrimas. «Que mi muerte sea mi respuesta a su destino», murmuró. Y, tomando la espada que Eneas había dejado atrás, la hundió en su pecho. El grito resonó por toda Cartago, y los dioses guardaron silencio. Eneas, lejos en el mar, sintió un escalofrío recorrerle el alma. El viento cambió, y sobre las aguas se alzó un gemido lejano, como si la voz de Dido lo persiguiera entre las olas. En el Olimpo, Juno sonrió satisfecha. Venus, en cambio, cubrió su rostro con tristeza. El amor había sido sacrificado en el altar del deber. Y Eneas comprendió, mientras el mar se abría ante él,
que el precio del destino era la soledad eterna. El viento del destino volvió a soplar, y con él, un eco sombrío que obligó a Eneas a mirar hacia el pasado y al fondo de su propio espíritu. Tras abandonar Cartago y al amor malogrado de Dido, el héroe arribó a las costas de Cumas, en Italia. Allí lo aguardaba la Sibila, una sacerdotisa del dios Apolo, guardiana de secretos ancestrales y guía entre los vivos y los muertos. Su mirada era como un espejo que reflejaba tanto la esperanza como el terror. Eneas, aún herido por la culpa, le pidió que lo condujera al reino de las sombras, pues anhelaba hablar con el espíritu de su padre, Anquises, para conocer el destino de Roma antes de seguir adelante. La Sibila asintió, pero le advirtió que no todos los que entran en el inframundo regresan a contar su historia. Le habló del símbolo sagrado que debía hallar, el ramo de oro, una rama luminosa consagrada a la reina del infierno, Perséfone. Solo quien estuviera destinado por los dioses podría arrancarlo del árbol oculto en el bosque sagrado. Eneas, guiado por las palabras de la profetisa, se internó entre la espesura. La luz del día se filtraba entre los árboles como si dudara de su propia fuerza, y el silencio era tan denso que parecía una presencia viva. Cuando por fin halló el árbol, el ramo dorado se desprendió fácilmente en sus manos, brillando como una antorcha celestial. Acompañado por la Sibila, Eneas descendió hacia las profundidades de la tierra. El aire se volvió pesado y el mundo de los vivos quedó atrás. Ante ellos se extendía el Aqueronte, el río de las almas, donde el barquero Caronte, con su rostro enjuto y mirada de piedra, conducía a los muertos hacia su destino final. Miles de espíritus vagaban por las orillas, implorando cruzar, pero solo aquellos cuyas tumbas habían sido honradas podían pasar. Eneas vio entre ellos a su timonel Palinuro, quien había caído al mar días atrás. El héroe, conmovido, le prometió que en la tierra que conquistara levantaría un altar en su nombre. El viaje continuó entre sombras. Atravesaron los campos del llanto, donde vagaban las almas de quienes habían muerto por amor. Allí, en un momento desgarrador, apareció Dido. Su rostro era pálido como la luna y su mirada, llena de reproche. Eneas intentó justificar su partida, pero ella, herida en el alma, se dio la vuelta y se perdió entre las sombras, junto al espíritu de su primer esposo. La escena pesó como una condena sobre el corazón del héroe. Más adelante cruzaron las moradas del castigo eterno, donde los dioses castigaban las almas de los traidores y asesinos. El eco de los lamentos resonaba en cavernas sin fin, recordando que el poder y la gloria tienen un precio. La Sibila lo llevó después al Elíseo, el paraíso de los héroes, donde los prados florecían eternamente y la luz dorada no conocía ocaso. Allí, entre los espíritus de los grandes del pasado, Eneas encontró a su padre, Anquises, radiante y sereno. Anquises le mostró el destino de Roma, una raza gloriosa que surgiría de su linaje, hombres de valor y sabiduría que dominarían el mundo. Vio desfilar ante sus ojos las almas de sus futuros descendientes, Rómulo, fundador de Roma, César, conquistador de imperios, y Augusto, el elegido por los dioses para instaurar la paz eterna. Eneas, conmovido hasta las lágrimas, comprendió que su dolor y sus pérdidas no eran castigos, sino pasos necesarios hacia una grandeza inmortal. Cuando el héroe ascendió nuevamente al mundo de los vivos, la bruma se disipó, y el resplandor del amanecer lo envolvió. Había visto el corazón de la muerte y traía consigo la certeza de su misión. Ya no era solo un refugiado de Troya, era el portador del destino de Roma. El amanecer se levantó sobre el mar Tirreno con la calma que precede a las grandes batallas. Eneas, transformado por su viaje al inframundo, ya no era el mismo hombre que había huido de Troya. Su mirada tenía la firmeza del hierro y su corazón latía al compás del destino. Los dioses lo habían elegido para fundar una nueva nación, y la tierra del Lacio lo esperaba como una promesa que debía cumplirse a sangre y fuego. Al llegar a las costas de Italia, fue recibido por el rey latino, un monarca justo y prudente que vio en el extranjero una señal de los dioses. Latino ofreció a Eneas la mano de su hija Lavinia,
una joven de belleza serena, destinada a ser el símbolo de una nueva era. No obstante, esa unión despertó la furia de Turno, príncipe de los Rútulos, que consideraba a Lavinia su prometida. Su orgullo, herido por la humillación y alimentado por la diosa Juno, encendió una guerra que pronto envolvería los campos del Lacio en fuego y dolor. Eneas intentó evitar el conflicto, recordando las palabras de su padre en el Elíseo: tú, romano, dominarás el mundo, pero lo harás con clemencia y justicia. Sin embargo, el destino no perdona vacilaciones. Las tropas de Turno atacaron sin piedad, y las lanzas resonaron contra los escudos como un trueno. La guerra había comenzado. En medio del caos, los aliados de Eneas, etruscos, arcadios y guerreros troyanos, lucharon con la fuerza de quienes saben que su causa es más grande que ellos mismos. Entre ellos destacaba Payas, un joven valiente a quien Eneas amaba como a un hijo. En un combate cruel, Turno lo abatió, manchando la tierra con su sangre y sellando su propio destino. Eneas, al conocer la noticia, se hundió en una ira silenciosa. La guerra ya no era una cuestión de honor, sino una deuda sagrada. Los dioses observaban desde lo alto. Júpiter y Juno discutían el fin de la contienda. El padre de los dioses, cansado de la enemistad divina, decretó que el futuro debía seguir su curso. Roma nacería del linaje de Eneas. Juno, resignada, aceptó, a condición de que el nuevo pueblo llevara el nombre latino y no troyano, preservando así la identidad de la tierra italiana. El enfrentamiento final entre Eneas y Turno fue una escena de leyenda. En un campo envuelto por el polvo del combate, ambos guerreros se enfrentaron cara a cara. El acero chocó contra el acero, y las lanzas volaron como relámpagos. Turno, herido y agotado, cayó al suelo, suplicando clemencia. Eneas lo contempló con el corazón dividido entre la venganza y la misericordia. Recordó las palabras de su padre y el dolor de Payas. Cuando sus ojos se posaron en el cinturón del joven muerto, que Turno llevaba como trofeo, la furia ancestral se impuso. Con un último golpe, el héroe hundió su espada y puso fin a la guerra. El silencio que siguió fue como un canto sagrado. Las almas de los caídos se disolvieron en el aire, y la tierra pareció exhalar un suspiro de alivio. Eneas, con el cuerpo cubierto de polvo y sangre, levantó la vista hacia el cielo. No había gloria en su rostro, solo la certeza de haber cumplido la voluntad de los dioses. Había pagado un precio terrible, pero su sacrificio daría nacimiento a un imperio eterno. En los días siguientes, fundó la ciudad de Lavinio en honor a su esposa, y su linaje se extendió por generaciones. De su sangre nacerían los fundadores de Alba Longa, y de ellos, siglos más tarde, Rómulo levantaría las murallas de Roma. Así, del dolor de un hombre y de la ruina de una ciudad perdida, surgiría la civilización que gobernaría el mundo. El viento sopló sobre el campo de batalla, llevando con él el eco de un destino cumplido. Eneas, héroe de dos mundos, el destruido y el que aún no existía, quedó grabado para siempre en la historia como el padre de Roma, aquel que cruzó mares, infiernos y guerras por un ideal más grande que su propia vida. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.